¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto invitarlos al En 15 del día de hoy. Me da mucho gusto saludar a Nicolás Giacobone, que acaba de publicar una novela que se llama Los Impotentes. Yo me la leí, no, se los vamos a ir enseñando, yo me la leí en digital. ¿Cómo estás, Nicolás? Qué gusto saludarte. Muy bien, un gusto. A ver, empezamos un poco por la trama y luego hablamos de la escritura, si te parece bien. Esta es una historia de personajes que están en situaciones a los que no estamos acostumbrados a leer, a ver, que no se discuten, que suelen suceder mucho tiempo, ¿no? La primera relación, la de una mujer con el chamaco, decimos en México, con el bebé que adopta y con el que después sostiene una relación y que empieza, de hecho, el día que él se va. Después, otra relación complicada y sin duda un impotente. ¿De dónde salió esto? Es decir, ¿qué querías contar con todo esto? Porque no, a ver, cuando ya uno lee la novela se da cuenta que los impotentes no solo es porque hay algún personaje impotente, algún hombre, sino por otras cosas. ¿Qué es lo que querías contar? ¿Cómo salió esta novela? Bueno, siempre digo que para mí la literatura es algo que sucede oración a oración. No es algo que se planea, o al menos yo, no soy de planearlo tanto o de decidir sobre un tema o de, digamos, definir los personajes antes de escribir, ¿no? Cosa que sí se hace generalmente en el cine, digamos, de planear mucho más, Claro. estructurar mucho más, porque se trabaja en colaboración y bueno. Eh, en el caso de Los Impotentes, empecé con el personaje de Pan y digamos este personaje que estaba escapando de un pasado de una manera un poco absurda, ¿no? Buscando una suerte de plan de no permitir que ese pasado lo influencie en ninguno de sus pasos, digamos. ¿Sí? Eh, Que y es su bueno, pasado, pero es toda su vida sí, está ahí, sí, ¿no? tiene 30 y pico de años Ahí lo tienen, él va, él come a veces, desayuna, no desayuna, que si los huevos, que si no sé qué, que si ya me abrazó, que si ya no quiero, que si tal. Es decir, es su vida, no solo su pasado, ¿no? El día que arranca y dice, ya no quiero más, ¿no? sí, a veces siento que, poniéndome en los zapatos del personaje, digo, más allá de la relación con Emilia y los rasgos de abuso que uno pueda entender en esa relación, eh, creo que también Pan es un personaje muy cómodo, es un personaje que no tiene una pasión, que no tiene... Entonces, hay como un exceso de esa comodidad. Entonces él se está cuestionando del hecho de no haber sentido hambre nunca en su vida. Y está como proponiendo esta nueva forma de encarar la vida, que claro, cuando terminé un poco ese capítulo y me encontré con la necesidad de entender de qué estaba escapando, lo que suele suceder es que, bueno, hay un montón de cuestiones que uno como persona, como habitante del mundo, va escuchando, que va considerando, cosas que uno lee, cosas que uno habla con gente, y que eso se va metiendo un poco en las decisiones creativas. Entonces, bueno, evidentemente la cuestión del artista y la cancelación, hace tiempo que se viene hablando, entonces había algo ahí que evidentemente me estaba empujando hacia ese lado y ahí apareció Emilia, digamos, y esta idea de comprar el bebé y criarlo, Y etcétera. de esta escritora que recibe todos los premios posibles, todo el dinero posible, ¿no? Y que acomoda su vida a esa. Parte de su vida es proveer para este bebé que compra y que vive con ella 30 años, ¿no? Es decir, parte de esa vida es eso, Sí. ¿no? Sí, en realidad la cuestión para mí importante cuando empecé a entrever hacia dónde iba, cuál era el conflicto, fue enseguida entendí que tenía que evitar un acto puntual, un acto de abuso, de decir, ella hizo esto tal día, ella cometió que quería que sea algo que sea más contradictorio y más gris, digamos, ¿no? Y que abarque mucho tiempo, que sea difícil de definir. Eh, entonces me parecía interesante volverla a ella muy exitosa, digamos, un personaje que realmente tiene mucha ambición, pero además tiene mucho talento y que Mucha energía, porque, mucha ¿no? Es energía, decir, toda mucha la comodidad, pasión. toda su comodidad, digamos, en esos términos, y la comodidad que le provee a Pan, viene de su energía, de su, ¿no? De todo eso también, ¿no? Es decir, ya lo hablaremos, pero Sí. la novela las mujeres siempre van más para adelante, pues, ¿no?
Sí, es que yo creo que también tiene que ver con el lugar del escritor. O sea, ella es escritora y esa es su pasión, y yo creo que uno se construye estos mundos de rutinas muy marcadas, ¿no? Para poder ser pasional dentro de la comodidad, para poder ser activo, de crear, digamos, en un mundo que, si uno lo mira desde afuera, es completamente pasivo. Y Pan crece en esa rutina, digamos, en ese mundo. Pero yo creo que ella decide comprar a Pan, comprar el bebé, digamos, por una necesidad de compañía, digamos, en algún punto, ¿no? O sea, no es que ella lo cría diciendo es mi hijo, sino que lo cría como, como la necesidad de algo vivo en su rutina, digamos, ¿no? Pero esa parte de la compañía también lo veo con Alfonso y Paula en la novela, de alguna manera. Cuando apareció Alfonso, digamos, y empecé a jugar con esta idea de la impotencia, que digo, obviamente es traumática, y me encontré que era el personaje que más luz tenía, que más ganas de vivir la vida tenía de todos, por más y que es justamente el que carece, ¿no? Y que busca una cierta normalidad, entre comillas, porque ya la palabra normal, por suerte, se ha caído a pedazos, y ya la normalidad la define cada uno, pero él sí busca una normalidad más antigua, digamos, más conservadora, porque justamente la impotencia no se la permitía tener. Eh, pero sí siempre hay las carencias de todos los personajes, yo creo que los definen, y esas Ujú. carencias los llevan a buscar compañía, ¿no? A buscar compañía en un Y otro. la reacción frente a las carencias, ¿no? Sí, es que por eso yo creo que cuando uno busca compañía a partir de llenar un vacío, generalmente esas relaciones terminan siendo un poco enfermizas, porque uno está usando a la otra persona, ¿no? Sí, pero también se crean esas compañías, ¿no? Es decir, ¿no? Sí, es muy normal, ¿no? Es muy usual, digamos, pero sí creo que sí está esa cosa medio parasitaria, ¿no? De estoy contigo, pero al mismo tiempo es como que vos ocupás, me ayudás a resolver un problema mío. No tiene, o sea, entonces, como que ahí hay algo un poco antinatural, digamos, pero sí muy usual. Me hablabas un poco del cine, tu experiencia en el cine y lo que has hecho, ¿no? Más allá de que tienes un Oscar, ¿no? Lo que eso significa. Ah, pero en esta novela parece que exactamente lo que quiere hacer es literatura, a diferencia de eso, porque hay un trabajo de, por supuesto, de prosa y de cómo está escrita, pero sobre todo situada en personajes en donde sí hay lo que los cineastas y los guionistas dicen acción, pero sobre todo hay esto que te va llevando a conocer, a ser parte de él. Cada escena de alguno de ellos con todas sus enfermedades y tal, te mete, te acongoja, te conmueve, ¿no? De plantear esos personajes con cosas que no se pueden hacer en el cine. Sí, sin duda. Yo creo que la literatura en ese sentido es como arte narrativo, es incomparable, porque uno realmente se puede meter en los zapatos de todos los personajes. Eh, lo- se puede hacerlo tan subjetivo como uno quiere. Y en el cine no, o sea, el cine es más objetivo, ¿no? Porque generalmente la manera de desarrollar un personaje es a partir de acciones y diálogo, digamos, ¿no? Entonces, sí, y de comportamiento, detalles de comportamiento, hay muchas maneras pero la literatura sí te permite entrar de lleno y contar algo que no se puede contar de otra manera. Me lo decías al principio y te lo pregunto, cuando empezaste a hacer esto y empezaste con Pan y tal, ¿sabías a dónde iba a ir la novela? No, ¿O nunca fueron sé. ellos quienes te fueron un poco llevando y pensando, ¿no? Sí, sí, es un trabajo de descubrimiento constante, donde obviamente sucede que cuando uno llega a la mitad o algo, empezás a entender hacia dónde va, empezás a entender cuál es la cuestión, y uno va hacia atrás y se corrige y se reescribe, ¿no? O sea, es un proceso que a mí me lleva años, pero trato de no saber completamente, incluso cuando ya estás en el tercer acto, en el final, tampoco saber exactamente cuál va a ser la última escena, ¿no? Siempre trato de dejar esa posibilidad de descubrimiento. Sí, porque, a ver,
creo que lo dice Emilia en alguna parte, ¿no? O cita a uno, lo único que recuerda de su maestro de letras es, hey, eso de la originalidad y tal y tal y tal, se trata de otra cosa, ¿no? La literatura, ¿no? ¿No? Se trata de, bueno, lo que a ella le pasa en la vida, no puede más que escribir, a pesar de la cancelación que le sucede cuando sale su historia de Pan, sigue escribiendo con esa energía y con esa obsesión, ¿no? Sí, yo creo que la literatura puntualmente, digo, al menos en mi situación, el cine, que lo amo profundamente, pero al mismo tiempo es como un trabajo un poco, ¿no? Porque a uno le invitan a colaborar en proyectos de otros artistas, digamos. Y la literatura tiene algo absurdo en su acto, porque no es una industria como el cine, donde, excepto casos muy puntuales, se haga mucho dinero. Eh, Como Emilia. Como Emilia, digo, no hay una cantidad de libros impresionantes ya, hay una sobrepoblación de obras. Entonces, cuando uno se sienta a escribir, no hay nada que diga eso es necesario. No hay nada Entonces, si no es algo necesario para uno, no tiene sentido, ¿no? O sea, pensar en sentarse a escribir con una intención de decir, esta obra la voy a publicar y va a suceder esto y va a tener este fin. Yo creo que sí, en ese sentido me gustaba ponerme los zapatos de Emilia y decir, incluso en la cancelación ella no puede dejar de escribir y no puede dejar de terminar ese libro y de intentar publicarlo de la única manera que encuentra, que es con un seudónimo, y bueno, no vamos a decir, bueno, sí, se puede decir Mira, nombre. en fin, pero todo eso que sucede porque es lo que la trae, ¿no? Más allá de lo que Es le lo que la pasa después de define, la ¿no? Sí, relación, sí. ¿no? Sí. Es terrible, ¿no? La verdad que es difícil imaginarse, hay que estar en esa situación, ¿no? De ser cancelado, debe ser muy duro, entender que el mundo ya no te acepta, debe ser algo terrorífico. Eh, pero elijo creer que un escritor en serio, como imagino que Emilia es, va a seguir escribiendo, por más que sus textos se los muestre a sus amigos y a nadie más, o o sea solamente para ella, no sé. Pero Esa es la necesidad. sí. De verdad que la disfruté mucho. Vayan, cómprenla. De verdad. Se llama Los Impotentes. Ya está a la venta en todas partes. Les hemos enseñado a lo largo del programa el libro. Nicolás, te mando un abrazo allá hasta donde estás. Gracias, muchas Muchas gracias. gracias, abrazo.